Bien, el desarrollo de este tutorial es para orientarlos un poco en el uso de las herramientas de análisis de las audiencias. Vamos a verlas de forma básica, por supuesto. Las tres herramientas que hemos visto en clase son Google Trends, Facebook Business y Answer the People. La verdad es que trabajar con las tres de forma combinada puede dar muy buenos resultados. Los parámetros de búsqueda que voy a usar son los que ustedes han propuesto como temas en las entregas de la práctica 1. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá en Google Trends Julio Cortázar, que hay una de las prácticas que está basada en un cuento de Cortázar. Entonces, por ejemplo, esta herramienta nos serviría para empezar a trazar cuál es el nivel de adhesión que puede llegar a tener una audiencia a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la región, a lo largo del año, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de búsquedas, el porcentaje de búsquedas a lo largo de un año en la región de Estados Unidos. Fíjense que si yo quito acá Estados Unidos y coloco todo el mundo, puedo tener una perspectiva global de la búsqueda de este término a nivel internacional, ¿sí? Por supuesto que donde más rankea es en Argentina y países principalmente latinoamericanos. Si voy específicamente a Argentina, llegado el caso que la estrategia de ustedes sea de alcance nacional, difusión nacional, también puedo tener un panorama de las provincias que rankean más, ¿sí? Esto ya me va segmentando geográficamente las audiencias. También puedo empezar a comparar estos términos con otros. Si yo acá agregara, por ejemplo, Borges, podría empezar a ver cuáles son las frecuencias de búsqueda de estos dos términos a lo largo del año. ¿Sí? Fíjense que va desde más o menos el 5 de noviembre del 2017 hasta la actualidad, ¿sí? Y cómo rankea a nivel de región, ¿sí? Podría ser en Argentina como podría ser en todo el mundo. Estas comparativas no tienen que direccionar nuestra producción, pero sí nos pueden orientar sobre los intereses comunes que pueden llegar a tener las audiencias y cómo es mejor direccionar cierto mensaje, ¿sí? Por ejemplo, es un paneo de esos dos términos que hemos cargado, cuál tiene más relevancia de acuerdo por país, ¿sí? Los países que están en grises, es donde directamente no se hacen búsquedas con estos términos, y un poco sirve también para ver cómo googlea la gente determinados conceptos. Otra herramienta que vimos fue las herramientas estadísticas de audiencia de Facebook. Esta cuenta es gratuita, solamente tienen que estar logueados con Facebook en el navegador en el que los buscan. Entran acá arriba, al menú hamburguesa que está acá arriba, y van a tener centro de contenidos. Cuando entran a centro de contenidos van a poder entrar a estadísticas de la audiencia. Yo puedo, por ejemplo, trabajar con... Había uno de los prácticos que hablaba de las personas como objetos, del sistema utilizando a las personas como objeto, que estaba enmarcado en el género de ciencia ficción y dentro de la técnica stop motion. Entonces, por ejemplo, puedo empezar a eh, filtrar por intereses, esto es idioma. En intereses, por ejemplo, puedo poner ciencia ficción, películas de ciencia ficción, y ven cómo va filtrando el tipo de audiencia, ¿sí? Después podría agregar más intereses, podría agregar, por ejemplo, Netflix, si estamos limitando a esa audiencia a una determinada estrategia de plataformas. O sea, supongamos que nuestra estrategia determina que nuestra audiencia se va a conectar específicamente por la noche y va a tener, no sé, 1 o 2 horas para ver la producción, porque son producciones largas. Busquemos también, filtremos por stop motion. Ven cómo filtra cada vez que yo voy agregando un término. Y por ejemplo, cine, como medio de comunicación, ¿sí? Esto ya nos da un panorama que concentra nuestra audiencia entre más o menos los 18 y los 35 años, ¿sí? A su vez nos da un panorama obviamente, que si usas Netflix o soltero, nos da un panorama de una audiencia que principalmente es soltero, o sea, es soltera o soltero, y que tiene un nivel de formación universitaria.
También pueden ir acá a me gusta de la página y empezar a ver qué tipos de páginas tienen audiencias que se relacionan con este contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sony Pictures, Marvel, ¿sí? Acá pueden, si hacen clic acá, van a ver la cantidad de personas que adhieren a la página y pueden ir a la página y empezar a ver los rasgos de esa audiencia. Esto es bastante útil para hacer segmentación demográfica, ¿sí? Y cuantitativa de esas audiencias. Recuerden que uno de los parámetros que utilizamos es entender cuál sería una producción puntera dentro del rubro, por ejemplo, Altered Carbon, donde las personas pueden cambiar de cuerpo, y empezar a ver cómo serían las audiencias de esa producción, ¿sí? De esa proyección, cuál es el tipo de audiencia para ese tipo de producción particular, y empezar a entender audiencias de producciones que son hermanas de lo que se está trabajando. Yo también podría, por ejemplo, agregar acá en idioma que sea solo en español, si fuese para la región de Argentina. Podría también agregar que solamente sea en Argentina el filtrado de estas audiencias. Entonces, los datos que voy a ver acá son específicamente de audiencias argentinas, ¿sí? Fíjense que varía, no mucho, pero un poco varía. Y en Answer the People, la herramienta principalmente nos sirve para un poco buscar términos que están relacionados. O sea, cuando la gente hace consultas en los navegadores, relaciona por el tipo de pregunta que formula un término con algunos otros términos. Entonces, por ejemplo, había una de las prácticas, siempre fíjense que acá está en español, porque si no los resultados van a ser muy pocos. Había uno de los equipos que había trabajado en la práctica 1 sobre la guerra de Malvinas. Entonces, si yo buscara acá guerra de Malvinas, tendría un panorama de qué tipo de consultas hacen las personas en función de los conceptos guerra de Malvinas, ¿sí? Esto tarda un poco en cargarse, pero lo que nos va a dar es una visual acerca de cómo consulta la gente acerca de este determinado término. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo terminó la guerra de Malvinas, cómo afectó la guerra de Malvinas a nuestro país, ¿sí? Fíjense los conectores. Cada conector me va a determinar un tipo de pregunta distinta. ¿Qué día terminó la guerra de Malvinas? ¿Qué inició la guerra de Malvinas? ¿Sí? Es bastante amplio el panorama. Consecuencias económicas, consecuencias y causas, consecuencias resumen. ¿Esto para qué sirve? Para ampliar el espectro de búsqueda. Por ahí yo tengo 2 o 3 conceptos que los pueden tomar del tema y con esos 2 o 3 conceptos ya puedo empezar a abrir el abanico de conceptos que están relacionados, ¿sí? Entonces yo de acá, de este análisis, podría, por ejemplo, decir que voy a tomar la guerra de Malvinas y la dictadura. Entonces, vamos a ver, me vuelvo a Google Trends, por ejemplo, y busco Malvinas, dictadura. Escribí mal. Dictadura, guerra, Malvinas. Lo que voy a tener es un ranqueo del interés en este concepto, ¿sí? Fíjense que cuando va llegando la fecha la fecha en Argentina de Malvinas, hay un incremento en el parámetro de búsqueda. Esto también nos va a permitir un poco determinar qué conceptos son más buscados y por tanto sobre qué conceptos hay más interés, ¿sí? Fíjense que rankea mucho más lo que es dictadura, porque es un término más genérico, ¿sí? Si yo pusiera dictadura argentina, probablemente estaría mucho más acotado. Y si lo limito a Argentina particularmente, ven que ahí el filtro va en Argentina y en los últimos 12 meses, los rangos de búsqueda, o sea, la cantidad de búsquedas anuales decae. Siempre se mantiene acá en esta fecha. ¿Esto qué nos da? Por ejemplo, panoramas de fechas de publicación. Yo podría decir, bueno, esta es una fecha propicia para publicar una producción de este tipo, que tiene como tema central la guerra de Malvinas, ¿sí? Trabajen interrelacionadamente con las herramientas, tomen los datos de una y vuélquenlos en las otras para ir determinando cómo son las audiencias, en qué momento consumen contenidos, cuándo consumirían sus productos, en qué tipo de plataformas lo consumirían, etcétera, etcétera, etcétera.